Hoy quiero hablarte de algo que puede transformar tu iglesia, tu hogar, tu vida. El poder de una iglesia que ora. El texto que vamos a analizar en este podcast está en Isaías 56:7. Mi casa, casa de oración, será llamada de todos los pueblos. El plan de Dios siempre fue con su templo que se convirtiera en una casa de oración para todos los pueblos, para que pudieras llegar a orar a ella, aunque no pertenezcas a esa iglesia. La próxima vez que veas una iglesia abierta, deberías de sentir la confianza de entrar y orar, porque cuando Dios estableció su iglesia, la estableció con el propósito de que fuese una casa de oración para todos los pueblos, no solo para aquel que es miembro de esa iglesia. La iglesia, dice una escritora llamada Elena de White en el capítulo número 1 de los Hechos a los Apóstoles, dice: la iglesia fue organizada para servir y anunciar el evangelio. Pero antes de predicar, antes de programar, antes de planificar, esa iglesia debe aprender primeramente en convertirse en una casa de oración. Cuando eso ocurre, deja de ser una institución y se convierte en una fuerza de liberación, se convierte en un refugio y se convierte en la gracia transformadora de Dios en esta tierra. Así como cada gobierno tiene su centro de gobierno, Estados Unidos tiene su Pentágono, donde está la autoridad militar de Estados Unidos que controla la nación y parte del mundo. Entonces, la iglesia en cada pueblo, por pequeño que sea, cantón o colonia, lo que sea, ese es el lugar donde Dios tiene la mayor autoridad que controla el mundo. El plan de Dios fue, en el plan original de Dios, siempre fue que su templo se convirtiera en una casa de oración para todos los pueblos. Cuando el rey Salomón dedicó el templo del santuario, el rey hizo una oración. Y en esa oración la encontramos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, del versículo 30, 41 y 43. Y dice de la manera siguiente: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Cuando oren en ese templo, Dios escucha desde los cielos y perdona. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, a él también lo oirás desde los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por el cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es edificado sobre esta casa que yo te edifiqué. Ese era el propósito de Dios para el pueblo de Israel, que desde ese lugar se convirtiera donde Dios iba a escuchar, y no solamente al pueblo de Israel, sino que también iba a escuchar al resto de los extranjeros que fueran a orar a esa casa. Pero lamentablemente, en Jeremías capítulo 7 y versículo 11, dice que el pueblo de Israel convirtió el templo en una cueva de ladrones. Lucas capítulo 19, versículo 46, en los tiempos de Jesús, cuando Jesús entró a Jerusalén,
y fue a visitar al templo, Jesús dijo: mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Entonces ahí el pueblo de Israel también dejó de cumplir el propósito original para lo cual la iglesia había sido establecida. Y cuando tú pierdes el propósito de Dios, entonces cuando comienzas a conducirte en reversa, cuando tú cumples los propósitos de Dios, vas hacia adelante. Pero cuando dejas de cumplir los propósitos de Dios, vas a la inversa. Por eso la humanidad, Dios creó hombre y mujer en los propósitos de Dios. Pero cuando la humanidad deja de cumplir los propósitos de Dios, deja de caminar hacia adelante y comienza a caminar hacia atrás. Por eso tenemos tantas desviaciones del ser humano. Porque cuando el ser humano no cumple el propósito de Dios, comienza a dirigirse a la inversa. Y esto es lo que pasó con el pueblo de Israel. Cuando la iglesia dejó de ser la casa de Dios, entonces la iglesia se convirtió en cueva de ladrones. Entonces no te preocupes ni te admires cuando un hombre que fue fuerte, fue de buena influencia, finalmente termina arruinando de su vida. Vemos a algunos cantantes famosos, cristianos, y que luego se apartaron del camino del Señor y ahora viven una vida completamente lo contrario. Porque cuando nosotros cumplimos los propósitos de Dios, entonces nosotros caminamos hacia adelante. Pero cuando dejamos de cumplir los propósitos de Dios, entonces nosotros caminamos a la reversa. Entonces, si tú estás cumpliendo los propósitos de Dios, sin importar los obstáculos, no te rindas. Porque el día que dejemos de cumplir los propósitos de Dios, entonces podemos irnos de un extremo al otro y el cambio va a ser completamente radical. El pueblo dejó de ser la casa de Dios y se convirtió en la cueva de ladrones. Una iglesia que ora se convierte en luz para los ciegos, se convierte en libertad para los presos y se convierte en una esperanza para los que viven en tinieblas. En Isaías 42, 6 al 7, dice que Jesús vino para pregonar libertad a los cautivos. Entonces, ese texto nos recuerda que la misión no solo es bautizar, sino que la misión es liberar. ¿Qué significa que la misión no es bautizar, sino liberar? Hay dos luchas que tenemos los seres humanos. Una de ellas es las luchas morales o inmorales. Y luego están las luchas emocionales. Y voy a poner un ejemplo. Supongamos que una persona borracha decide entregar su vida a Cristo Jesús y Cristo Jesús hace una transformación y convierte a aquel borracho en una persona como el cambio que sucedió en el Gadareno, que la gente se admiraba porque veían al Gadareno en su juicio cabal, en su sano juicio, como decimos comúnmente nosotros. Entonces la gente también se admira cuando de repente conoce al borrachito de la colonia y después lo mira en su juicio cabal. Entonces la gente se admira y se alegra por el cambio que Dios ha hecho en la vida de ellos. Eso problema es inmoral. Dios da esa oportunidad. Y llegan a la iglesia, se bautizan, perseveran y luego se convierten en diáconos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué hay de aquellos problemas emocionales? Por ejemplo, alguien entra a la iglesia, se bautiza, pero tiene problemas de depresión, tiene problemas de ansiedad, tiene problemas de insomnio, etcétera, etcétera. Entonces, esa persona, su misión no es ser miembro de la iglesia únicamente. El propósito de la iglesia que ora es que esta persona, después de haber entregado a Cristo, comience a dormir en paz.
que esta persona, después de haberse entregado a Cristo, comience a controlar su ansiedad, a superar su depresión. Entonces, el poder de la iglesia que ora no se conforma solamente con que los miembros lleguen a la iglesia, sino que los miembros transformen sus vidas dentro de la iglesia. Ese es el propósito. Pueden llegar borrachos, pero el propósito, el fin de la iglesia es que al llegar borrachos, Dios los acepta como borrachos, pero no tiene caso que Él continúe borracho. El propósito, el poder de la iglesia que ora es ayudarle al borracho a salir del vicio. El poder de la iglesia que ora es recibir a aquel que está cautivo en la depresión. Pero el amor de Dios no lo va a detener, no lo va a mantener en la depresión. El amor de Dios y el poder de la iglesia que ora es sacarlo de la depresión. Ese es que una iglesia que ora, el poder de la iglesia que ora no se conforma con solo añadir miembros a la iglesia. El poder de la iglesia que ora logra, celebra cuando ha liberado a las personas por el poder de Cristo Jesús. Una iglesia que ora es la ciudad de refugio en la colonia, en el cantón, en lo que sea. Josué capítulo 20 nos habla de 6 ciudades de refugio. En esas ciudades de refugio eran lugares donde el que había sido homicida por accidente podía viajar allí para que el vengador de la familia no cometiera una injusticia al tomar venganza por la muerte de un ser querido. También iba ahí el que por rajar leña se quebraba el mango del hacha y la hacha salía volando y le caía a otra persona de manera involuntaria y aquella persona que recibía el golpe del hacha moría. Entonces, el homicida no podía regresar a su casa porque se podría encontrar con el familiar y el familiar se iba a vengar. Entonces, Dios estableció 6 ciudades de refugio para que pudieran asistir ahí. Esa ciudad de refugio no era para el homicida culpable, no, era solo para aquellos que habían cometido homicidio sin querer, sin premeditación. Hoy nuestras iglesias deben de ser una ciudad de refugio para el borracho, debe ser una ciudad de refugio para el herido, debe de ser una ciudad de refugio para el culpable, para el quebrantado. Pero esa iglesia, el poder de la iglesia que ora, las personas que están maltratadas emocional y inmoral o moralmente, ven a la iglesia como una ciudad de refugio. Van allí porque saben que media hora en esa iglesia es resetearse, es volver animado, porque saben que media hora en esa iglesia no lo paga la discoteca más famosa, media hora discoteca, media hora en esa iglesia no lo supera una hora en el gym. Ven a la iglesia como una ciudad de refugio cuando la iglesia ora. Además, una iglesia que ora sirve por amor. Hechos 20:35 nos recuerda que es más bienaventurado dar que recibir. Que el objetivo de servir nos mueve el amor a Dios, el amor a nuestros amigos, aquellos que no conocen a Cristo. El fin es el amor, no es nada más, no es que si tú vas a diezmar, es por amor a Cristo, no es porque alguien te lo solicite, es porque amas a Dios. Si no, mejor no lo hagas. Si vas a ayudar a otra persona, cuando tú ayudas a alguna persona, lo haces por amor, no por ningún otro motivo. Hoy hay muchos que lo hacen por likes, por ganar seguidores, por ganar recompensas, pero esa ayuda no tiene ningún sentido, aunque la persona se vea beneficiada, pero para el dador no tiene mayor sentido que los likes. En ese caso sí tendría sentido, pero delante de Dios no, porque lo que debe de motivar en cada uno de nosotros es el amor a Dios y el amor a las personas. Entonces, el poder de una iglesia que ora es una iglesia que sirve a Dios y a la humanidad por amor. En quinto lugar, una iglesia que ora
tiene aroma a oración. En el santuario terrenal, cuando el sacerdote entraba al lugar santo, se percibía el olor al incienso. Era un olor agradable, como cuando entras en un auto y anda allí un olor, el conductor, que agradable se siente. Entonces, cuando tú llegas a una iglesia, debes de percibir, esta iglesia huele a oración. Oh, qué rico aroma el que se siente aquí. Hay una iglesia en calle Amonte San Juan llamada San Nicolás. Me gusta llegar cuando las hermanas están haciendo la limpieza y el desinfectante que usan es un desinfectante agradable el olor, y cuando uno entra, qué rico se siente estar allí. Justo cuando las hermanas están haciendo limpieza, dan ganas de estar allí. Entonces tú debes ir a una iglesia que te den ganas de estar allí, que al nomás entrar sientas el aroma a oración. Qué rico el ambiente aquí, que te sientas y no te quieres levantar, y que disfrutas tu estadía allí, y que cuando te vas con dolor porque tienes que regresar, darías cualquier cosa por estar allí. Ese es el poder de una iglesia que ora. Es el sentir que no hay, pero no solamente nuestra iglesia, nuestras casas pueden oler a oración. Nuestras vidas pueden oler a oración. Dios, y en sexto y último lugar, Dios obra a través de su pueblo para bendecir al mundo. Dios bendijo a Egipto a través de la vida de José. Dios bendijo a Babilonia a través de la vida de Daniel. Ellos fueron canales de vida, canales de bendición para esas naciones. Ahora, tú y yo podemos ser esa fuente de vida, ese canal de bendición para tus compañeros de la universidad, para tus compañeros de estudio, compañeros de trabajo, para tus socios, para tus vecinos. Ser el José en Egipto, ser el Daniel en Babilonia, porque oras, que tu vida huela a oración. Que antes de salir de la casa, cuando nos ponemos, dicen que el mejor lugar para ponerse perfume es en esta parte de acá, porque cuando tú pasas y saludas a una persona, y en la otra parte es en esta parte frontal para aplicarse el perfume, porque cuando tú saludas, extiendes la mano, entonces esto llega ese aroma al interlocutor, y cuando te despides, queda ese aroma del cuello en la otra persona. Y si usas un perfume fino o agradable, la otra persona, wow, el impacto que da. Y eso todos, pobres o ricos, lo usamos antes de salir. Entonces, asegúrate que cuando salgas, cuando des la mano, tu saludo huela a oración. Cuando te despidas, tu influencia huela a oración, tenga olor a oración, y sea una bendición como José lo fue en Egipto, como Daniel lo fue en Babilonia. Ahora quiero pedirte, si eres miembro de nuestras iglesias, que prepares para este fin de año una ofrenda para Dios. ¿En qué consiste esta ofrenda? Piensa en 3 amigos por los cuales tú quieras orar. Se te va a indicar el momento exacto que tú tienes que llevar los nombres de esos amigos a la iglesia y presentarlos como una ofrenda y decir, por ellos quiero orar como Daniel oró en Babilonia. Por ellos quiero orar como José oró en Egipto. Ahora, si de repente no has conocido una iglesia que huela a oración, no te quejes por eso. Mejor asegúrate que tu vida huela a oración. Si este video ha sido bendición para ti, compártelo con tus amigos y esté pendiente porque seguiremos subiendo más videos parecidos a este. Y recuerda, si vas a usar perfume, que sea en esta parte de acá, para cuando te retires el olor quede. Y cuando saludes, usa esta parte de acá para que quede el impacto cuando saludas. Pero más que el perfume, recuerda que tu vida huela a oración. Y el mejor sonido que tú le puedes dar
a un amigo es que le hables con el corazón y le digas, esta mañana estuve orando por ti. Eso es lo mejor que ese amigo puede escuchar de ti. ¿Qué tal si para estas fechas especiales, si vas a dar un regalo, después del regalo, dile, recuerda que tú eres parte de mis oraciones? Y si no tienes regalo para compartir, comparte una oración y vas a ver cómo vas a bendecir muchas vidas. Que Dios te bendiga.